Ya podemos comenzar, doctor. ¿Cómo no, señorita? Buenas noches, claro que sí. Doctor, ya podemos comenzar. Ya están ya los alumnos. Ya somos 41 alumnos, doctor. ¿Me escucha, Ya me podemos escucha comenzar, usted? ¿Me escuchan doctor. bien? Ah, ya, Sí, ya. sí, doctor, se te Muy escucha bien. bien, muy amable, gracias. Entonces, para agradecer la invitación de la institución ANDAP a participar en una de las sesiones de este diplomado que ya se indicó es de Derecho Procesal Civil. En tal sentido, es importante destacar que, bueno, como ustedes ya tienen, entiendo, el desarrollo del diplomado y el orden de los temas, saben muy bien los temas que se van a conversar hoy día. Entonces, quiero destacar el hecho que en tanto es derecho procesal civil, las materias de derecho civil resultan fundamentales para comprender mejor el propósito del legislador procesal. Sin duda alguna que cuando hablamos del derecho procesal en general, siempre estamos relacionándolo con lo adjetivo, ¿correcto? Siempre en la facultad se ha dicho esto, ¿no? Que corresponde a una rama que está mediatizada por la sustantiva, que en este caso, para nuestro diplomado, sería el derecho civil. Bien, eso en principio puede aceptarse, no pacíficamente, pero digamos como un elemento de definición operativa o instrumental, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo siempre, entiendo yo, en primer lugar. Sin embargo, el carácter, entre comillas, adjetivo del derecho procesal, en realidad em, pierde el, el sustento, ¿no? Y pacífico de admisión en el sentido siguiente. Los derechos, ¿no? Las citas jurídicas subjetivas, los derechos subjetivos, cómo son cautelados cuando invade respecto de su ejercicio el conflicto, no es sino a través del proceso. Y esto nos da pie necesariamente a recordar, solamente para un apunte, ¿no? El derecho per se, porque el derecho tiene pues un propósito. No vamos a discutir en esta sede, ¿no? El carácter de ciencia, arte o técnica. Todos, acá los presentes, tenemos ya una idea de lo que es el derecho. La mía. Yo soy profesor de Derecho Romano, entre otros cursos, y estoy convencido de que el derecho es un arte y la línea de reflexión de Celso. Recordarán que Celso en el siglo I después de Cristo, el arte de lo bueno y equitativo. Miren qué importante lo que se indica. Sin duda, ahora, de la palabra ars por tecné, ¿no? Luego se optó por la técnica. El derecho es una técnica. Pero en realidad no, el derecho, en mi concepción, ¿no? Es un arte. Y justamente el derecho procesal, este, defendiendo siempre, cuando trato de de exponer mis ideas posterior. Ninguna creada por el juez cuando decide una causa es igual a la otra. Y ahí reside justamente el hecho del carácter artístico o creativo, ¿no? De este funcionario público al momento de tomar una decisión en sede judicial.
Dicho esto, como primer elemento a tomar a consideración, importante reconocer la impronta del derecho romano. Nosotros, como sistema jurídico, adscribimos a la familia romano-germánica y, por tanto, ¿cuál es la fuente por excelencia? Tenemos las fuentes formales, todos las conocemos. Ley, costumbre, doctrina, jurisprudencia. ¿Cuál es la fuente por excelencia en la familia romano-germánica? Es la ley, ¿no es cierto? No obstante, ya en esta época podemos decir que en realidad está cobrando cada vez más una de las otras fuentes mucha importancia. ¿Cuál es esa otra fuente que en el Perú está cobrando tanta importancia? Quizás no como la de la ley, pero al menos ya está, pues, eh, reconociéndosele carta de ciudadanía a efectos de generar algún impacto en el quehacer del fenómeno jurídico. ¿Cuál será? No sé si me pueden escribir en el chat. ¿Cuál será esa fuente que hoy, ¿no?, está cumpliendo un rol protagónico, ¿no? Junto con la ley. Tenemos las cuatro fuentes: ley, costumbre, doctrina y jurisprudencia. ¿Cuál será esa cuarta, o perdón, cuál será esa segunda fuente que estamos viendo hoy en día que en realidad los alumnos que están participando en el diplomado, si quisieran contribuir con su aporte para hacer un poco más dinámica la exposición, ¿no? Precedentes vinculantes, como dice la doctora Z, precedentes vinculantes, o sea, la jurisprudencia. La jurisprudencia hoy en el Perú es eh, una fuente de relieve. ¿Y en qué familia, digamos, la jurisprudencia es la fuente más importante? Obviamente no es en la romano-germánica. ¿Cuál es la otra familia que conocemos en donde la jurisprudencia es la fuente por excelencia? ¿Cuál es esa familia, por favor? Acordémonos de nuestras clases de derecho comparado romano-germánica y la otra. Justamente le asigna a la jurisprudencia pues un rol fundamental. Claro, exactamente como dice la doctora Almendra, ¿no? La del common law o sajona, ¿no es cierto? Así es. Allí, como ustedes saben muy bien, las decisiones judiciales enrumban, dirigen, ¿no?, el trabajo del abogado. El abogado no va a proceso, prefiere conciliar, porque sabe muy bien que ya el juez va a resolver, porque ese asunto en una causa precedente ha tenido una decisión, y entonces se va a seguir esa decisión, porque esa es la idea del stare decisis, ¿no? En el common law, acá en el Perú no, en el Perú no. No obstante lo dicho, para que nuestros derechos subjetivos en nuestro sistema jurídico tengan reconocimiento, tengan viabilidad, protección de una actuación de un funcionario público, ¿no?, y de sus auxiliares para tomar decisión acertada y poder resolver esas situaciones que se presentan. Entonces, estas primarias para eh, convenir en el hecho de la importancia, entonces, ya no a efectos de reconocer su, a efectos de reconocer su posición en nuestra vinculación con los demás seres humanos. A ver. ¿Ustedes saben? Ok, muy bien. Gracias. Bueno, a mí me han encargado que converse hoy con ustedes acerca de los elementos introductorios del derecho procesal civil y los sujetos del proceso civil.
Gracias, Alcides, Marcelino, muy amables. Y en efecto tiene que ser un conversatorio, un diplomado, un taller, un curso, un seminario. Buenas noches, doctora Luz. Eh, Resultan espacios académicos, obviamente. Buenas noches, doctora. En espacios en los que em, todos tenemos algo que decir, ¿no es cierto? Todos, sin duda. Obviamente y definitivamente, el invitado, el conferencista, el ponente, el profesor, en fin, plantea y propone cosas, porque no es una revisión de un modelo jurídico a partir de su lectura plena, no. Es una aproximación de ideas propias en función de lo que obviamente tenemos como construcciones jurídicas, le hace códigos, ¿cierto? Las grandes limitaciones que tenemos en el país, claro, así es, estudiantes también, bienvenidos. Las grandes limitaciones que tenemos en el país, en el ámbito jurídico, eh, son las siguientes, ¿no? En primer lugar, no reconocer que en el Perú nos hemos acostumbrado a importar normas y tratar de encajarlas en una realidad que de pronto no es, pues, la que corresponde. Uno, dos, en los centros de formación, le hace universidades, no siempre encontramos, ¿no? Em, el motor o la base necesaria para conocer realmente lo que implica la importación de esa norma. Generalmente, cuando nosotros queremos aplicar los códigos del Perú, civil, penal, los procesales, ¿no? La ley de procedimiento administrativo general, la propia Constitución, en fin, uno tiene que conocer cuánto de influencia extranjera existen en sus normas. Reconociendo esa circunstancia, uno tiene que adentrarse a la bibliografía de aquella fuente, ¿no? Porque si no, evidentemente, vamos a simplemente repetir lo que en otras latitudes bien se aplica su código, pero mal se aplica en el nuestro. Y como este es el curso de Derecho Procesal Civil, y como hemos dicho, la base, ¿cierto? La base normativa que representa el sistema instrumental o el sistema procesal que tenemos para los derechos subjetivos es el Código Civil. Entonces, nuestro Código Civil es una eh, mixtura de códigos, ¿no? Hemos recepcionado del CODE, hemos recepcionado del BGB, hemos recepcionado fundamentalmente en materia patrimonial, entiéndase, negocio jurídico o contratos del códice, ¿no? Son códigos, el primero de 1804, el segundo de 1900 y el último de 1942, códigos antiguos que pertenecen al siglo pasado, y es por eso que el Código Civil actual ha merecido una reflexión importante y se ha generado en torno a ella un anteproyecto, ¿no? De modificación. Pero cuando uno lee el anteproyecto, en realidad encuentra que lo que están queriendo hacer más bien es simplemente maquillar algunos artículos, ¿no? Pero no están visualizando al código como unidad nacional. La doctrina autorizada nacional ha señalado, por ejemplo, que nuestro Código Civil es un código que fundamentalmente se aplica en Lima y que no reconoce instituciones del interior. Entonces, ese tipo de cosas hace que el derecho procesal civil sigue esa línea, pues, ¿no es cierto? Porque si el derecho procesal civil
normas procesales, instrumentos que permiten que el derecho subjetivo que tiene sustento en el Código Civil se aplique o no se aplique, evidentemente la gran limitación que tiene pues un juez va a radicar justamente en esa discordancia de realidades. Saludos desde Barranca, ciudad muy, muy bonita. Claro que sí, saludos. Entonces, estos son, digamos, primeros elementos a tomar en cuenta porque la consideración previa para la revisión de algún aspecto del derecho necesita evaluar ¿no? Estas cosas. Muy bien. Hoy, como temario, tenemos esto, ¿no? La introducción al proceso civil y los sujetos en el proceso civil. Ya ustedes lo tienen en su estructura, ¿no? De curso, del diplomado. Muy bien. Primer elemento de advertencia. Mis láminas siempre son ampulosas, ¿ya? Porque, bueno, al final yo voy a enviar las PPTs a la institución para que las compartan. Porque lo que pretendo es que tengan una mayor cercanía a los temas, ¿no? Que se ven sobre el aspecto. Pero claro, cuando hablamos del proceso civil, petición de principio, ¿no? ¿Qué es proceso? ¿Qué es proceso? ¿Qué significa proceso? Entonces, me dirijo a los estudiantes, me dirijo a los abogados. Implica que hay un lapso, hay un discurrir, hay un transcurso, en consecuencia hay temporalidad. Pero también hay una decisión, ¿no? Por finalizar el asunto en la medida que se haya previsto. Este es un concepto lato, ¿correcto? Lato porque nos permite tener una idea de lo que se viene en el sentido del proceso civil, ¿no? Entonces, fácilmente a partir de estas ideas, ¿qué podríamos decir del proceso civil, ¿no? Del proceso ya civil, que implicará, pues, una, eh, un encadenamiento de actos, ¿no? De actos procesales, por cierto, y que culminarán en la instancia correspondiente con una decisión de carácter jurisdiccional, que como ustedes saben, ya es una decisión fundamental, ¿no? Que nadie puede cuestionar en el sentido eh, ontológico, ¿no? Obviamente hay impugnación, pero yo me refiero a que una cosa, por ejemplo, es la decisión administrativa de un funcionario que sí se puede cuestionar a una decisión jurisdiccional, ¿no? Por eso es que se dice que cuando hay un asunto que se está ventilando en sede judicial, ya nadie puede entremeterse, ¿no? Nadie puede incorporar elemento alguno, nadie puede cuestionar, nadie puede paralizar sus efectos, en fin, todo eso, que ustedes muy bien conocen, que está plasmado tanto en la Constitución cuanto en el artículo cuarto del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, cuando hablamos de proceso, recordemos tiempo y meta, ¿verdad? Ahora veamos qué es el proceso judicial, ¿no? El proceso judicial, como decíamos, un conjunto de actos, ¿no? Qué bueno fuera que sea un solo acto, pero no se puede. Ejecutados con sujeción, con sometimiento, o sea, observando, ¿no? También alrededor reglas. Y ahí aparece el proceso, y ahí aparece la norma, y ahí aparece el derecho, ¿no? Realizados durante el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. ¿Y por qué se apunta en morado? Porque hay que recordar que John Locke, antes que el francés, John Locke dividió el poder, ¿no es cierto?
Él dividió el poder. ¿Cómo dividió el poder John Locke, por favor? John Locke, el inglés. ¿Cómo dividió al poder John Locke? Antes que Montesquieu, porque Montesquieu lo hace después, ¿no? Pero John Locke fue el primero. ¿Cómo clasifica el poder? En su teoría general del gobierno civil. De inmediato ustedes me van a decir que el poder se clasificó a ver, es importante que estemos activos en el diplomado, participemos, ¿no? Participemos. El poder es un elemento que cualifica al Estado, junto con otros, ¿no es cierto? Pero el poder no se puede ejercer, decía John Locke, sin una asignación de atribuciones en clave divisoria. Por eso es que él propone esa división que luego replica Montesquieu en el espíritu de las leyes. Entonces, ¿cuáles son esos poderes que él concibe, por favor? Porque eso va a ayudarnos a entender por qué se dice función jurisdiccional. A ver, ¿qué me han escrito los alumnos de Puente Piedra o de Barranca, el doctor de Barranca, los jóvenes? A ver, quien me contestó también sobre precedentes vinculantes, doctor Z. A ver, ¿cómo clasifica John Locke al poder, por favor? Claro, ajá, lógico, una cosa muy simple, legislativa, ejecutiva, no, federativa no. Federativa no. A veces por ahí se como legislativa, ejecutiva y sería judicial. Muy bien. Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial. Claro, evidentemente, así es, claro que sí. Y entonces surge de inmediato la corrección. No existen tres poderes, ¿no es cierto? Porque el poder es uno solo. ¿Qué ocurre? Que el poder se organiza y al organizarse, sus competencias se atribuyen y al atribuirse aparecen tres entidades, ¿no? El órgano jurisdiccional, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, ¿correcto? Ese es el marco, ¿no es cierto? El marco conceptual que ya todos como abogados o estudiantes de derecho debemos reconocer. El poder es uno solo y por lo tanto su concepción tripartita reside más bien en sus competencias que se imputan a respectivos órganos. Y en el caso del Poder Judicial, la función que éste ejerce es la de jurisdicción, la función jurisdiccional, ¿no? Ya el vocablo judicial ya no se emplea, pues, sino es jurisdiccional. Ahí viene el tema de jurisdictio y nuevamente el derecho romano. ¿Qué significa jurisdictio? Decir el derecho, decir el derecho. Entonces el juez decía el derecho. Importante reconocer eso. Entonces decíamos que el proceso judicial, ¿no? Entonces supone un conjunto de actos ejecutados en función a normas preestablecidas, ¿no? Que han permitido que con ellas se pueda ejercer la función jurisdiccional. Ahora, de hecho, la función jurisdiccional la desenvuelve, la ejecuta el funcionario judicial, pero sin duda que el proceso como tal es articulado por un conjunto de sujetos, ¿no? No solamente por el juez. Y es más, el juez actuaría en función de la previa iniciativa de quién? Del sujeto que está obviamente interesado en que el Poder Judicial vea su situación conflictiva o su incertidumbre jurídica, ¿no? Entonces, se cierra el concepto en el sentido que al proceso judicial se le ha de reconocer que conducidas por el juez van a hacer realidad la función jurisdiccional. A partir obviamente del impulso, actuación de los sujetos involucrados. Sin duda alguna que este es un concepto que podemos matizar, podemos
de pronto detallar aún más, pero me parece que cierra la idea concreta, ¿no? Entonces, el artículo 1 del texto único ordenado del CPC, que por cierto, el CPC que tenemos es un cuerpo normativo fundamentalmente técnico, ¿no? Y donde se presentan muchas definiciones. Nos indica, pues, este artículo que la potestad jurisdiccional del Estado en materia civil la ejerce el Poder Judicial con exclusividad, ¿no? La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la República. Sin embargo, viene el tema. ¿Es cierto esto? ¿La función jurisdiccional solamente la ejerce el juez? ¿O por ahí habrán otras funciones que tengan semejante carácter? A ver, a ver, a ver. Y que la Constitución cita. El arbitraje, excelente, doctor Z. Lógico. Pero hay una más, hay una más, hay una más. ¿Eh? La militar, la justicia militar. Claro. La conciliación no, porque la conciliación, como ustedes saben, es un mecanismo, ¿no? Que nos permite resolver los conflictos, pero que no supone, pues, una actuación jurisdiccional. Muy bien, excelente. Creo que hasta aquí me parece que estamos compartiendo los mismos conceptos, ¿no? Tenemos el asunto más claro y entonces vamos ingresando a un, digamos, detalle, no de complejidad, pero que sí es necesario que recordemos. Todo esto ustedes lo han llevado en la facultad, abogados, y lo estarán llevando, lo van a llevar alumnos, estudiantes de derecho. La función jurisdiccional, a su vez, tiene no poderes en el sentido que hemos conversado hace un momento, sino propiamente facultades, ¿no? Son facultades, ¿no? O potestades, mejor me corrijo. Son potestades que emanan, pues, para que el juez pueda comportarse jurisdiccionalmente, ¿no? Se reconocen cinco, ¿no? Cinco potestades. La primera es la notio, notio. Y ustedes pueden ver ahí en la lámina, ¿no? Es conocer el caso, pues, ¿no? Conocer el caso. La vocatio, segunda potestad, la vocatio. Aptitud de convocar a las partes, de llamarlos, ¿no? Vocatio. O sea, primero conozco como juez, caso, en función de lo que conozco, llamo a las partes. Luego la coercio, coercio, aptitud de disponer de la fuerza para obtener el cumplimiento de las diligencias decretadas durante la tramitación del proceso. O sea, son actuaciones que podríamos llamar, digamos, mutatis mutandis, de ius imperium que tiene el juez. Evidentemente, sin esa actuación podría fracasar el éxito de la empresa procesal. Luego, la judicium, ¿no? Aptitud para dictar la sentencia. Y acá me detengo un segundo nada más. Ustedes han escuchado con bastante frecuencia que se emplea el vocablo magistrado y que a los jueces se les llama magistrados. ¿Me estoy equivocando o no? ¿Han escuchado que a los jueces se les llama magistrados o no? Claro, es muy común, ¿no es cierto? Que se les llama, ¿no? Pero me corresponde, porque es un deber de profesor de Derecho Romano, obviamente, decirles que en realidad la palabra magistrado, históricamente hablando, estaba destinada y dirigida para un funcionario público que en Roma se encargaba de la notio, la vocatio y hasta la coercio en parte, pero que no tenía judicium, porque no resolvía el caso. En Roma, inicialmente, el magistrado era el funcionario público que dispuesto por, en ese momento, la República, ¿no? El encargado de la República, veía el caso, lo estudiaba
y lo ponía a consideración de quien sí resolvía el caso, que era el iudex o juez. Y este era un ciudadano romano convocado para esos fines. Entonces, cuando decimos magistrado, en realidad no estamos empleando bien la locución. Solo como un aporte, por favor. ¿Sí? No es prudente el empleo de las categorías jurídicas si hemos llevado el estudio adecuado de derecho romano, ¿no? A las personas que no les corresponde. Y por último está el executio, ¿no? Que se parece a la coercio, porque también es el empleo de la fuerza, pero en este caso ya no es la que se aplicaba durante el proceso coercio, sino ya más bien cuando tenemos la sentencia. Y evidentemente que se ejecute, claro, antes les decían vocales, por ejemplo, ¿no? Buena acotación, doctor Z. Antes les decían vocales. ¿Qué es eso de vocales? Digo, no, ¿cómo no corresponde, pues. Son jueces superiores o jueces supremos, no vocales. Yo, por ejemplo, no sé si en mi biografía han indicado ahí, yo actualmente soy vocal del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero ¿soy vocal realmente? Si forma parte de un tribunal, ¿cómo debería llamarse? Me. ¿Cómo debería llamárseme? ¿Vocal? Forma parte de un tribunal, ¿no? A ver, hay tribunal de servicio civil, tribunal registral, en fin, tribunales, ¿no? En mi caso, tribunal fiscal, yo soy vocal del Tribunal de Transparencia. ¿Cómo debería llamarse a mí? ¿Como vocal o como qué? Importante, ¿ah? Está el tema de las designaciones. Tribunal, entonces, ¿qué soy yo? Si yo formo parte de un tribunal, a ver, si yo formo parte de un tribunal, ¿cómo debería llamarse a mí? ¿Mm? Tribuno, así es, tribuno, efectivamente. ¿Qué les parece? Entonces, se dan cuenta que los talleres, los diplomados, sirven para, digamos, poco a poco ir conociendo, siempre se aprende alguna cosita. De repente en el momento no les puede parecer importante, pero resulta siendo importante en algún momento. ¿Ya? Entonces, las cinco potestades que tiene el juez al momento de ejercer función jurisdiccional son pronotio, vocatio, coercio, judicium y executio, proceso. Muy bien. Viniendo ya y acercándonos ya a nuestro código, nuestra realidad procesal. A propósito, pregunta, ¿el código procesal civil que tenemos, el vigente, de qué año es? ¿De qué año es, por favor? El vigente. El anterior era el Código de Procedimientos Civiles de 1912, pero el vigente, no, el Código Procesal Civil, no el Código Civil, el Código Procesal Civil. El que ustedes están llevando, pues este es el Diplomado de Derecho Procesal Civil. ¿De qué año es? El Código Procesal Civil. Muy importante. 93, doctora Almendra, no puedo más. En realidad 92, pues diciembre, ¿no? Pero claro, en me dice 93. Está muy bien. Excelente. Claro. Es un código, pues, que tiene, por tanto, ya un tiempecito, ¿no? Un tiempecito. Y que derogó, pues, el vetusto Código de Procedimientos Civiles de 1912. Muy bien, el artículo tercero del título preliminar, y ustedes saben que los códigos de conformidad con ya nuestra tradición, poseen títulos preliminares, ¿no? O sea, ya es una cosa que sale un código, una norma importante, título preliminar. La idea de un título preliminar, ¿cuál es? De que sirva, ¿no? Como una base principista para la aplicación de toda, pues, la sistemática de ese código en particular, ¿no es cierto? Y algunas veces para que se aplique inclusive a otros sistemas normativos, ¿no es cierto? Que es la vocación, por ejemplo, que tiene el Código Civil, ¿no? A través de su título preliminar. Muy bien, en este caso, el título preliminar del CPC nos dice que en su artículo tercero, que el proceso tiene dos finalidades. Una finalidad concreta
cierta, precisa, que tiene que ver justamente con lo que persiguen los dentro del proceso, y una abstracta, ¿no? Que es la meta o el telos que está detrás del proceso per se, ¿no? Concentrémonos en la abstracta. ¿Qué es lo que se persigue con el proceso? ¿Por qué? Porque es un proceso, ¿no? Judicial. Porque la finalidad es lograr la social en justicia. Esa es la idea. Paz social en justicia. De ahí que se diga, ubi societas, ubi societas, ibi ius. A ver, ¿no? Les pregunto, si estamos en una isla y hay un solo individuo, ¿se necesita del derecho, sí o no? Si estamos en una isla y hay un solo individuo, en una isla, un solo individuo, ¿se necesita de este derecho como disciplina? ¿Se requiere de derecho o no? Es tan fácil. No o sí pongan, no o sí. A ver, no, pues obviamente. ¿Y por qué no? Porque justamente aparecerá un segundo individuo en la isla y ahí ya, ahí se requiere del derecho. ¿Por qué? Porque se asoma la posibilidad del conflicto. Y justamente lo que busca el proceso, o mejor dicho, el derecho en general, ¿qué cosa es? Es controlar los conflictos, ¿no es cierto? Claro, así es. No hay forma de entender el derecho sin el concepto de sociedad. Por eso pues decían los romanos, ubi societas civi ius. De eso sí hay derecho. Una cosa muy simple. Y por eso que se dice que la finalidad abstracta que tiene el proceso, que permite la consagración de la finalidad última que tiene el derecho, es lograr la paz social, pero no una carente de valor, sino la paz social en justicia. Paz social en justicia. Yo corregiría esto y diría paz social equitativa, siguiendo lo que señalaba Celso, ¿no? Jus est stars boni et aequi. Porque si he de distinguir claramente la posición que se persigue siempre de entender de que el derecho está vinculado estrictamente con la justicia, tengo que reclamar lo siguiente. Cuando Ulpiano define a la justicia como la constante y firme voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, siguiendo las bases filosóficas de Aristóteles, ¿no es cierto? Que en su tratado del siglo IV de ese señala que efectivamente la justicia es dar a cada uno, ¿no? ¿Correcto? En realidad eso es imposible. Terrenalmente hablando, es imposible. A lo mucho que podemos aspirar los seres humanos es a la equidad, pero no a la justicia, porque la justicia es un logro que solamente es divino. Es una concepción, vean ustedes, que yo vengo a decir, a compartirla con ustedes. Obviamente ustedes tienen su propia apreciación de las cosas, pero yo diría que la finalidad abstracta que persigue el proceso es definitivamente lograr la paz social, ¿no? En equidad. Y ahora, la finalidad concreta del proceso, ¿cuál es? Resolver, pues obviamente, un conflicto de intereses o eliminar una duda, una hesitación, hesitación o incertidumbre, en ambos casos jurídicas. Así es, efectivamente. No es posible que el ser humano, teniendo a la mano un proceso judicial y haya una duda en torno a un derecho que él considera que tiene, ese proceso no sirve justamente para instrumentalizarlo. El proceso, ojo, y el Código Procesal tiene, de conformidad con los diversos grupos de procesos que maneja, eh, números clausus como regla, no, sino números apertus, ¿no es cierto? Porque pueden haber un conjunto de pretensiones que de pronto no están regulados expresamente en esos procedimientos, pero que por justamente este artículo hay que resolver. No olvidemos, no olvidemos que todos los temas tienen que ser resueltos
sin ninguna duda, ¿no? O sea, todo tema a considerar judicialmente hablando, que tenga obviamente un carácter jurídico, tiene que ser definido. Es por eso que se dice que si, por ejemplo, la norma, ¿no? En este caso procesal, no tiene respuesta para una situación, o sea, presenta un vacío o un defecto, ¿qué se aplica? Y ahí lo dice el código. Miren, en primer lugar, los principios generales del derecho procesal. Los principios generales del derecho procesal. Dos, en segundo lugar, la doctrina. No encontraremos otra norma en nuestro sistema que reconozca en el ámbito de este lado, ¿no? Del derecho privado, ¿no? En el derecho administrativo sí lo encontramos, ¿no? En la LPG, pero acá la doctrina, mire usted, tiene una radical importancia. Y por último dice la jurisprudencia, ¿no? O sea, los principios generales del derecho procesal, la doctrina y la jurisprudencia son fuentes que van a permitir llenar esos vacíos que el sistema tiene, ¿no? Ahora, cierto es que eh, debemos reconocer el gran intento que tuvo la teoría pura del derecho de, digamos, postular la tesis de que los sistemas son perfectos, no tienen vacíos. ¿Por qué? Porque al final eso se llenan propias normas del sistema. En realidad, esa afirmación encierra pues ¿no? Porque propiamente no hay ningún sistema jurídico perfecto. Todos los sistemas jurídicos tienen todos los sistemas jurídicos tienen siempre sus falencias y para eso justamente están las herramientas de orden supletorio que tienen que utilizarse, ¿no? Entonces estamos viendo ya de una forma muy pausada, pero necesaria esta parte introductoria, cómo es que el proceso se mueve, se manifiesta, cómo es que el juez tiene que actuar, cuáles son las finalidades, ¿no? Lo cual nos lleva necesariamente a no desconocer, ¿no? A no desconocer que hay unas bases que ustedes tienen que manejar para la comprensión de estas partes introductorias del proceso. La pretensión, la acción, la demanda, el escrito, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, condiciones de la acción, legitimidad para obrar, interés para obrar, presupuestos procesales, el concepto de parte, sujeto, capacidad procesal, jurisdicción, proceso, relación jurídica procesal. Estas son categorías que ustedes sinceramente las conocen, las saben. Vamos a recorrerlas rápidamente. ¿Qué es la pretensión? Concepto muy importante. Y cuyos estudios en Alemania fueron fundamentales para luego comprender toda la teoría general procesal civil. Es la creencia que uno tiene derecho a algo. Eso es la pretensión. Yo creo que reúno todos los requisitos que establece el artículo 950 del Código Civil para que a mí se me reconozca como propietario por usucapión. Correcto. Yo tengo esa pretensión. Yo tengo los elementos probatorios suficientes para acreditar que efectivamente mi contraparte en un contrato ha cometido perdón, ha incumplido una de las prestaciones, y por lo tanto, yo creo, es mi pretensión, de que puedo plantear en sede judicial la resolución de ese contrato. Entonces, la pretensión es eso, ¿no? Creencia a tener derecho a algo. Pretensión. ¿Qué es la acción? Uy, sobre la acción se ha escrito mucho. Es una situación jurídica instrumental, porque no es sustantiva. Es un derecho fundamental o derecho humano. Es un derecho subjetivo público, dicen algunos.
pero finalmente resulta siendo derecho. La pretensión no, derecho, la acción sí es derecho, que es la demanda, que es la demanda, lo que jurídicamente permite materializar tu pretensión. Lo que jurídicamente permite materializar tu pretensión porque es lo que habilita el inicio del proceso. Pero esa demanda ónticamente tiene que estar materializada ¿en qué? En un escrito. Entonces ahí vienen los cuatro conceptos incardinados, ¿no? Pretensión, acción, demanda y escrito. Ahora, debido proceso y tutela judicial efectiva. El due process of law o debido proceso, ¿quién reclama quién? El que interviene en un proceso. Debido proceso, en tanto vaya adjetivo y la otra posición efectiva sustantiva. Condiciones de la... En realidad, ya se criticaba, pues, ¿no? El empleo de, digamos, de esa frase para con acción. Condiciones de la acción. Tenemos la legitimidad para obrar y el interés para obrar. La primera es la relación, o la conexión, mejor, la conexión lógica que existe entre el sujeto que detenta un derecho subjetivo y aquel que interviene justamente en un proceso como parte de una relación jurídica procesal. Entonces, es aquel sujeto que sustantivamente integra una relación jurídica material y que a su vez en el proceso también la comparte. Una persona que al celebrar un contrato advierte que, por ejemplo, el objeto, ¿no? El objeto no es determinado ni determinable, está con la aptitud total de qué cosa? De plantear la nulidad, ¿no es cierto? Del negocio jurídico, porque invoca el artículo 140 numeral 2 y el artículo 219 numeral 3, ¿cierto? Entonces, materialmente hablando, ese sujeto en esa relación jurídica contractual que va a involucrar una nulidad, ahora va a comparecer en el proceso integrando también una relación jurídica, pero ya no material, sino procesal, ocupando el mismo lugar que tenía, ¿no es cierto?, como postura en la relación jurídica material, en este caso como demandante, porque él ha descubierto que el objeto no es determinado ni determinado, que es una característica que se referencia respecto del objeto tratándose de los negocios jurídicos. Que por cierto me dirán, pero un momentito, el objeto del negocio jurídico 142 dice que debe ser posible física y jurídicamente, y no dice nada más. ¿De dónde me sacó usted lo determinable? Ah, pues porque en el 219, numeral 3 dice que es nulo el negocio jurídico cuando su objeto sea imposible físicamente o imposible jurídicamente o indeterminado. Ahí hubo un problema de las comisiones que formaron el Código Civil, porque quien desarrolló el tema de la nulidad no conectó con quien trabajó en la definición del 140. Entonces le falta esa característica de determinabilidad respecto al objeto, que obviamente por interpretación sistemática la podemos tranquilamente encontrar. Entonces, esto es la legitimidad para obrar, ¿no? Es la aptitud que uno tiene para ocupar una posición en la relación jurídica procesal, en tanto ya la posee en la relación jurídica material. Y el interés para obrar ya más bien habla de la necesidad, ¿no? La necesidad que se tiene para participar en un proceso. Es urgente participar en el proceso porque no hay otra vía. Interés para obrar. Estoy corriendo con los conceptos porque siguen más láminas. El presupuesto procesal es parte del sujeto de capacidad procesal jurisdicción. Bueno, eso ya enseguida lo vamos a ver. Proceso de la jurídica procesal también ya más o menos lo estamos viendo. Entonces, esos son conceptos que ustedes tienen que manejar, dominar, comprender, entender, para que puedan implementar bien sus procesos en su momento. Ahora,
¿Cuáles son los principios procesales seguidos por el CPC? Miren ustedes. El juez, no magistrado, el juez dirige el proceso y está obligado a impulsarlo. Estamos conversando respecto de los principios per se como están, ¿ah? Otra cosa es la realidad. Y esa realidad a veces es justificada. A veces es justificada. La dirección del proceso está a cargo del juez. Yo pregunto, ¿la puede delegar en el especialista, en el secretario? ¿La puede delegar? O sea, el secretario, o sea, puede encargarse de la dirección del proceso. ¿Es delegable? De ninguna forma. Es la pregunta. Y si yo avanzo y pregunto, ¿pero es la realidad? Esa pregunta es impertinente, ¿no es cierto? Mi pregunta sería impertinente, ¿no es cierto? Es impertinente, pues porque de ninguna manera un especialista puede dirigir un proceso. Porque cuando ya estamos pensando en eso, en realidad, ya no estamos hablando de una deficiencia en el quehacer de la función jurisdiccional, estaríamos hablando de un acto de corrupción, ¿no es cierto? Y hablar de un acto de corrupción no es parte de un debate académico. O sea, que me dijeron, no, claro, que me dijeron, que yo vi, que yo nada. Eso es corrupción. El principio es que el juez dirige el proceso. Y miren cómo el legislador dice, el juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de las demoras por su negligencia. Entonces, es una carga judicial, es un principio de deber.